Nos han mentido desde el primer día de escuela básica. Recuerdo estar sentado en un aula polvorienta, mirando la ilustración de un libro de texto que mostraba un río diminuto tallando un desfiladero colosal a lo largo de millones de años. Sonaba como un cuento de hadas reconfortante entonces, y se revela como un encubrimiento desesperado ahora. Piénsalo por un segundo con tu propia lógica, sin la interferencia de los expertos con bata blanca. Un río, una corriente de agua suave, cortando roca ígnea sólida como si fuera mantequilla derretida, dejando tras de sí paredes perfectamente verticales y terrazas simétricas de varios kilómetros de ancho. Siente el viento frío golpeando tu rostro cuando te paras en el borde del Gran Cañón del Colorado. Inhala el olor a polvo rojo viejo y mineral oxidado. Miras hacia el abismo que parece tragarse la luz del sol, 1500 metros de caída libre hacia las sombras. Y allá abajo, casi invisible a simple vista, una triste cinta de agua marrón que en los meses de sequía apenas tiene fuerza suficiente para mover las pequeñas piedras de su propio lecho fangoso. Nos exigen creer que esa agua hizo todo esto. Es un insulto directo a la inteligencia humana básica y un desprecio absoluto por las leyes más fundamentales de la física termodinámica. Es fascinante cómo el condicionamiento funciona. Te llevan allí, cuando eres un niño en unas vacaciones familiares. Te obligan a mirar a través de los binoculares turísticos de metal manchados, apuntando hacia abajo a la garganta seca. Un guía del Parque Nacional, vestido con su uniforme perfectamente planchado, te recita el guión oficial que aprendió de memoria. Te dice que mires las formaciones rocosas, erosionadas por los ríos y el viento, y tu pequeño cerebro infantil simplemente absorbe la información como una esponja obediente. Ninguno de los adultos a tu alrededor levanta la mano para hacer la pregunta obvia. Nadie pregunta como un fluido blando, logro la hazaña de cortar columnas hexagonales perfectas que parecen rascacielos petrificados. Nos reímos de nuestros antepasados medievales que creían que la Tierra era plana, pero nosotros aceptamos con la misma fe ciega que un arroyuelo tímido construyó un escenario de pesadilla postindustrial con solo frotar las piedras. Esa aceptación pasiva es el mayor triunfo de quienes reescribieron nuestra historia. Fui a los mapas de satélite anoche. Hice zoom máximo en las coordenadas exactas del Gran Cañón, observando la vista de pájaro desde la estratosfera. Luego, abrí una segunda pantalla. Busqué la mina del Cañón de Bingham, ubicada en Utah. Para quienes no lo sepan, esta es la excavación minera a cielo abierto más grande del mundo, creada oficialmente por la humanidad moderna. Puse las dos imágenes satelitales crudas, lado a lado en mis monitores, iluminando la habitación a oscuras con el resplandor azul de la evidencia. El silencio a mi alrededor se volvió espeso, porque la verdad visual te golpea directamente en la garganta. No hay diferencia estructural. Las dos cicatrices en la Tierra tienen exactamente los mismos patrones de diseño. Veo los mismos ángulos de 90 grados tallados en la piedra. Observo las mismas plataformas escalonadas que descienden hacia el fondo en terrazas concéntricas, espaciadas con precisión matemática. Detecto las mismas líneas de corte de lógica industrial, rutas diseñadas para extraer el material de abajo hacia arriba en espirales eficientes. El agua natural salvaje no hace ángulos rectos perfectos. El agua desbocada no excava plataformas simétricas escalonadas de cientos de kilómetros de longitud. El agua es caótica, caprichosa, destructiva sin patrón. Las máquinas pesadas, por el contrario, dejan exactamente esta huella geológica. Vamos a sumergirnos por un momento en la hidrodinámica elemental, sin el filtro de la censura académica. Cualquier ingeniero hidráulico independiente, si se atreve a hablar fuera de los asfixiantes confines de la universidad, te confirmará un hecho innegable. El agua fluyendo siempre busca y encuentra el camino de menor resistencia. Siempre. Es una ley universal inquebrantable. Un río natural fluyendo sobre una superficie plana creará inevitablemente un valle superficial en forma de una V ancha, suave y redondeada. El agua se esparcirá por los lados, inundando las llanuras. Jamás, bajo ninguna circunstancia natural, un río cavara un agujero perfectamente vertical y profundo a través de múltiples estratos de roca dura antigua
ignorando por completo la tierra mucho más blanda y arenosa que lo rodea por ambos flancos. ¿Por qué el río Colorado decidiría perforar la montaña más dura en lugar de rodearla por la llanura? No tiene sentido. Y aquí es donde tropezamos con el elefante colosal en la habitación de la geología oficial. Un detalle físico y material tan absurdamente masivo que toda la institución académica tiene que fingir una ceguera colectiva para no colapsar. Estamos hablando de una cantidad incomprensible de volumen, miles de millones, quizás billones de toneladas de tierra fértil, roca sólida, minerales preciosos y corteza terrestre primordial que simplemente han desaparecido, evaporándose de ese agujero titánico. Piensa en el volumen vacío entre esos precipicios. Si un río realmente talló este enorme vacío de forma paciente y constante durante decenas de millones de años, arrastrando cada grano de arena, todo ese material físico tuvo que haber sido arrastrado forzosamente, río abajo, transportado por la corriente hacia el océano. Debería haber una acumulación de tierra fenomenal al final del camino. Debería existir un delta monstruoso, del tamaño de un continente entero, en la desembocadura del río Colorado en el mar, ahogando la costa mexicana bajo kilómetros de lodo petrificado y escombros de roca triturada, pero fui a buscar ese material perdido. Investigue los registros topográficos y batimétricos del fondo marino en el Golfo de California, donde desemboca esta agua. El fondo oceánico allí está relativamente estéril y cripa limpio. No hay ninguna cordillera submarina formada por los escombros del Gran Cañón. El delta real es geológicamente minúsculo, raquítico, apenas con el volumen suficiente para justificar la erosión superficial y normal a lo largo de su recorrido actual durante los últimos miles de años. El material colosal de esa excavación jamás fue erosionado ni lavado hacia el mar. Esa es la mentira fundacional. La roca sólida fue extraída deliberadamente, fue cortada, cargada, transportada y procesada a una escala insondable en algún otro lugar de este mundo, o quizás más allá, y cuando finalmente acorralas a un geólogo del sistema gubernamental con esta simple e irrefutable discrepancia matemática sobre la masa faltante, observa cómo su lenguaje corporal cambia. Su única defensa es arrojarte a la cara el espeso manto de la invisibilidad temporal. Son millones y millones de años, te dicen con condescendencia, bajando el tono de voz como si fueran altos sacerdotes, recitando un dogma incomprensible para los mortales. Utilizan el concepto abstracto del tiempo profundo geológico como si fuera una alfombra mágica infinita, barriendo debajo de ella todos los abultados cadáveres de sus teorías fallidas e ilógicas. Hacen esto porque comprenden perfectamente un fallo psicológico del cerebro humano. Saben que tu mente no puede procesar ni visualizar realmente lo que significan 100 millones de años. Así que confían en que te rindas, asientas con la cabeza y aceptes la idea de que lo matemáticamente imposible, de alguna manera mágica, se vuelve posible si tan solo esperas la cantidad de tiempo suficiente. Pero la piedra cruda no miente, no tiene agendas políticas. Las cicatrices, expuestas en la inmensa pared de la cantera, son violentas y antinaturales. No representan en absoluto el pulido suave y paciente de un arroyo milenario acariciando la piedra. Representan el rastro directo, frío y mecanizado de un proyecto de recolección de recursos de proporciones verdaderamente aterradoras. Presta atención a las paredes la próxima vez que veas una fotografía de alta resolución. Toma unos binoculares de alta potencia virtuales y enfoca la roca desnuda que se eleva 1000 metros por encima del lecho del río seco. No mires la forma general del paisaje, busca los detalles físicos de la superficie, la textura de la piedra. Lo que vas a ver cortará tu respiración si entiendes algo de mecánica pesada y procesos industriales. Hay líneas ahí, estrías masivas, perfectamente paralelas, que corren horizontalmente a lo largo de kilómetros de piedra sólida. No son capas sedimentarias naturales de formación geológica. Las capas sedimentarias naturales varían en grosor, se ondulan con el terreno preexistente, muestran irregularidades caóticas y se mezclan entre sí. Estas marcas que estamos observando son uniformes,
tienen una separación equidistante milimétrica repetida a una escala macroscópica asombrosa. Es la firma inconfundible, la huella digital mecánica de una herramienta de corte rotativa, titánica rascando y arrancando la cara de la montaña. Imagina las palas excavadoras más grandes que la humanidad moderna ha logrado construir hasta el día de hoy. El monstruo de acero alemán, conocido como Bagger 288, pesa más de 13.000 toneladas, tiene cuchillas rotativas del tamaño de un edificio de 3 pisos y consume suficiente electricidad para alimentar una ciudad pequeña, solo para arrastrarse penosamente unos pocos metros por hora. Cuando el Bagger 288 devora una mina de carbón a cielo abierto en Europa, deja atrás una pared escalonada con marcas de garras circulares exactas. Ahora, toma una fotografía aérea de la estela de destrucción de esa máquina moderna y superponla sobre las paredes del Gran Cañón o cualquier garganta masiva en Arizona. El patrón es geométricamente idéntico. La lógica de la extracción en terrazas es la misma. La única diferencia, la diferencia terrorífica que te congela la sangre en las venas y paraliza a los académicos, es la escala monumental. Si las marcas de arañazos en estas paredes de roca sólida fueron hechas por los dientes de un engranaje excavador, la máquina que sostuvo ese engranaje debería haber rozado las nubes grises. Estamos hablando de tecnología de extracción de recursos de un tamaño planetario puro y duro, maquinaria pesada rodando sobre huellas de oruga tan anchas y largas como ciudades modernas enteras. Y si las herramientas eran así de inmensas, tienes que hacerte la pregunta prohibida sobre los operadores que se sentaban en la cabina. El tamaño de los escalones en estas minas abandonadas prehistóricas no está diseñado para que suba un hombre de 1,80 m. Los peldaños de roca cortada en el cañón tienen cientos de metros de altura cada uno. Es ergonomía aplicada a una escala biológica alienígena para nosotros. Apunta a una raza de constructores o mineros que caminaba por esta tierra, requiriendo un espacio físico y unos recursos directamente proporcionales a su tamaño colosal. Un humano moderno, parado en el fondo de esta excavación, es simplemente un insecto ciego arrastrándose por las huellas de barro secas dejadas por la bota de un gigante desaparecido. Todo el paisaje desértico del suroeste americano no es un entorno natural árido, porque llovió poco en el Holoceno o por cambios climáticos sutiles. Es árido y muerto porque es la escoria sobrante. Es el vertedero masivo de material de desecho tóxico de un proceso industrial prehistórico insaciable. Cuando caminas por el Valle de los Monumentos y ves esos pilares de roca roja solitaria alzándose hacia el cielo azul, los llamados bates, la geología oficial, te exige creer que el viento y la lluvia desgastaron pacientemente toda la planicie circundante a lo largo de millones de años y milagrosamente dejaron intactos solo esos pilares cilíndricos, perfectos en el centro. Es una mentira ridícula. Esos pilares son los núcleos, son los trozos de roca de baja ley mineral que la excavadora colosal rodeó y dejó atrás por no ser rentables para la extracción, exactamente el mismo patrón de pilares residuales inservibles que encuentras en el centro de cualquier mina de diamantes profunda en Sudáfrica o Rusia hoy en día. La tierra que habitamos, la corteza terrestre que pisamos con tanta arrogancia, ya fue cosechada por completo. Estamos viviendo sobre una cáscara vacía, un cascarón exprimido hasta la última gota de sus recursos primordiales más densos y puros. Intenta hacer el experimento de campo tú mismo para comprobar el bloqueo. Consigue un martillo de geólogo estándar, empaca unas bolsas de recolección de muestras estériles y conduce hasta uno de estos inmensos cañones. No busques el centro de visitantes climatizado, ni las rutas pavimentadas con asfalto liso, donde venden postales a sobreprecio. Baja por los senderos escarpados y no oficiales. Acércate a las paredes más verticales, aquellas que muestran los surcos mecánicos paralelos más violentos. Intenta golpear la piedra para extraer un cilindro de roca profunda, buscando anomalías metalúrgicas artificiales o radiación residual en los estratos internos. Antes de que logres meter la primera muestra sólida en tu mochila, sentirás la bota de la autoridad sobre tu cuello. Un guardia forestal armado, un empleado federal respaldado por todo el poder punitivo del Estado,
Aparecerá de la nada para confiscar tu equipo, imponerte una multa ruinosa y expulsarte físicamente del perímetro asegurado. Te dirán con voz severa que estás destruyendo el patrimonio natural de la nación, te recitarán la sagrada ley de conservación ambiental. Pero la conservación es el escudo geopolítico perfecto para la cuarentena total. Al etiquetar estos inmensos campos de exterminio geológico como parques nacionales intocables y sagrados, el sistema asegura legalmente que ningún científico independiente, sin autorización gubernamental, pueda jamás hacer pruebas físicas reales y de perforación en los sitios clave. Han transformado las escenas del crimen más evidentes del planeta en santuarios turísticos esterilizados, cercan la anomalía estructural, construyen pasarelas de madera con barandillas seguras sobre los abismos para dirigir tu mirada, instalan telescopios tragamonedas que solo apuntan a donde ellos quieren y te venden la historia oficial, preenvasada en placas de bronce cuidadosamente grabadas. Es un lavado de cerebro brillante ejecutado a plena luz del día frente a millones de testigos ciegos. Es esconder la evidencia industrial más gigantesca de la historia de la Tierra, envolviéndola apretadamente en el manto romántico e incuestionable de la madre naturaleza. Piensa en el impacto psicológico masivo que tiene esta mentira operando en tu subconsciente todos los días de tu vida adulta. Nos han entrenado cuidadosamente desde el nacimiento, como a perros de laboratorio pavlovianos, para sentir un asombro reverencial y un estremecimiento espiritual genuino cuando nos paramos frente a estos inmensos vertederos tóxicos de la antigüedad, cuando un poeta galardonado escribe versos sobre la majestuosidad agreste y melancólica del desfiladero, cuando un pintor desesperado gasta docenas de tubos de óleo, color ocre y siena quemada, intentando capturar la luz sangrienta del atardecer, rebotando en esas paredes de piedra tallada. Ambos están simplemente adorando ciegamente la herida abierta y supurante de la tierra. Es una tragedia cómica. Es exactamente como si una tribu primitiva y aislada encontrara un enorme automóvil militar destruido, carbonizado y oxidado en medio de la espesa selva tropical, y en lugar de preguntarse quién fabricó ese monstruo de metal, comenzara a rezarle a la chatarra retorcida, pensando que es un dios benevolente, que broto de la tierra mojada. La naturaleza verdadera no se ve así. La naturaleza sana, la naturaleza cubre las cicatrices con musgo, la naturaleza siempre busca el equilibrio biológico curvado y suave. Pero lo que vemos expuesto cruelmente en estos inmensos cañones es el rigor mortis geológico absoluto. Es un cadáver planetario desollado hasta el hueso, exhibido grotescamente como una obra de arte protegida para el entretenimiento superficial de las masas ignorantes que compran camisetas de recuerdo. Y justo aquí, en la base de este engaño monumental, reside la tragedia real, el crimen perfecto que se ha cometido contra tu mente individual y contra nuestra memoria colectiva como especie. Porque no solo han robado los recursos físicos incalculables del planeta y se los han llevado a destinos desconocidos, han robado nuestra identidad, nuestra herencia genética profunda y nuestro conocimiento de la línea de tiempo real. Al convencernos de manera tan efectiva de que esta inmensidad vacía es una formación natural pacífica creada por un río sumamente lento, nos han castrado intelectualmente en un nivel muy profundo, nos han reducido deliberadamente al estatus psicológico de microbios efímeros, insectos asustadizos que viven vidas de 80 años y que por lo tanto no tienen ningún derecho lógico a cuestionar las estructuras titánicas milenarias que los rodean. Si alguna vez te atreves a dar un paso atrás y te das cuenta plenamente de que esta tierra en la que caminas fue cosechada sistemáticamente y destripada con precisión de bisturí, entonces, de repente, como un golpe seco en el estómago, tienes que despertar, tienes que preguntarte obligatoriamente quién sostenía el mango de esa pala mecánica del tamaño de una ciudad. Tienes que enfrentar a puerta cerrada el hecho innegable de que alguna vez existió, aquí mismo en esta tierra, una fuerza biológica dominante, una civilización global interconectada,
o quizás una especie antropomórfica completamente diferente, con un poderío tecnológico y una escala física que destroza y humilla toda la ingeniería moderna actual. Fuimos nosotros mismos en un pasado glorioso que luego fue borrado mediante un diluvio de fuego, o fuimos simplemente los pequeños parásitos peludos que surgieron asustados en las ruinas después de que los verdaderos y colosales dueños de la maquinaria empacaran finalmente sus enormes herramientas de corte y se fueran para siempre hacia las constelaciones lejanas. La próxima vez que conduzcas de regreso a casa por una carretera solitaria en el desierto y veas a través del parabrisas una cordillera escarpada asomando como dientes rotos en el horizonte anaranjado, te ruego que te detengas un segundo. Estaciona el auto a un lado del camino polvoriento. Apaga la música distractora de la radio del coche, baja la ventanilla completamente y respira profundamente el aire caliente y seco cargado de polvo siliceo. Entrecierra los ojos para bloquear el deslumbramiento e ignora por completo los pinos raquiticos y débiles que intentan aferrarse desesperadamente a las grietas de la roca estéril. Borra permanentemente ese filtro romántico de televisión de tu cerebro. Oblígate a ti mismo a enfocar y mirar fijamente las formas geométricas ásperas, los cortes verticales completamente antinaturales que desafían la gravedad, las mesetas superiores que lucen sospechosamente planas, como si una cuchilla de afeitar masiva las hubiera decapitado en un solo movimiento fluido. Pregúntate a ti mismo, en ese silencio sepulcral, con una honestidad brutal y profundamente incómoda, si realmente estás mirando una montaña majestuosa y natural, formada por la lenta e invisible compresión de las placas tectónicas bajo el suelo, o si en realidad, tragando saliva, estás simplemente mirando un inmenso montículo de escoria industrial fosilizada, la basura petrificada y abandonada con desprecio en el patio trasero de los verdaderos y antiguos constructores de mundos. Si este viaje claustrofóbico hacia el abismo frío y oscuro de la verdadera historia geológica ha logrado sacudir violentamente y agrietar las frágiles paredes de cristal de tu realidad prefabricada por las escuelas, te suplico que no te quedes callado y asilado en la oscuridad de tu propia duda. Tienes que unirte a la resistencia cognitiva. Suscríbete de manera inmediata a este canal para armar tu mente con más munición de la verdad. Activa fuertemente esa campana de notificaciones de inmediato, porque los algoritmos ciegos y programados de la red intentarán enterrar de forma agresiva esta información peligrosa, mucho más profundo que el fondo arcilloso del río Colorado. Exige que se escuche tu voz. Deja un comentario extenso abajo en la sección y dime sin filtros que otra supuesta maravilla natural, aclamada en tu propio país, crees que realmente esconde bajo sus árboles las profundas cicatrices mecánicas de una extracción masiva y olvidada. Comparte esta evidencia visual innegable con un amigo, con un familiar, con alguien que tristemente todavía esté anestesiado y profundamente dormido en la cómoda pero mortal sala de espera de nuestra amnesia histórica colectiva.